Bueno, empecemos entonces. Y hoy sí, libro en mano o copias, si me hacen el favor. Vamos a ver hoy el proceso constitucional guatemalteco, cómo se empezó el constitucionalismo en Guatemala. Dice que hay dos periodos, periodo preindependiente y periodo independiente. Y en el periodo preindependiente hubieron dos constituciones. Dos constituciones, que está la Constitución de Bayona de 1808 y la Constitución de Cádiz de 1812. Vamos a ver las primeras que me aparecen aquí. Emberger, ¿qué dice la Constitución de Bayona? ¿O qué le entendió a la Constitución de Bayona o a lo que pudo leer de la Constitución de Bayona? Emberger, ¿me escucha? Emberger. Ahí nadie quiere escuchar. Sol Ángel. La de Bayona, licenciada. Ajá, sí, ¿qué dice o qué? Que es el primer texto constitucional español y fue una carta otorgada a través de por Napoleón, que trató de institucionalizar un régimen autoritario. Ustedes en Historia Jurídico-Social de Guatemala vieron esta Constitución de Bayona, ¿o no? No, yo creo que esa no la vimos, Lick. Pues tenían que haber la Constitución de Bayona, la Constitución de Cádiz, porque también era un proceso histórico. Y yo al menos en esa clase, yo sí di la Constitución de Bayona, la de Cádiz y todas, la mayoría que vamos a ver hoy, las tuvieron que haber visto en Historia Jurídico-Social de Guatemala. O definitivamente nadie leyó, no. Licenciada. ¿Qué manda? La Constitución de Bayona consiste en que el poder no era solo parte del derecho divino o solo como por los mandamientos de Dios como era antes, sino que también por contrato social. Sí. Como parte de un pacto Sí. de unión entre pueblos. Sí, y otra cosa fue que algo bien importante, no sé, ustedes tienen oportunidad ahorita que no tienen encendida su cámara, pues de buscar en el celular si no leyeron en el libro. Pero la Constitución de Bayona fue que, por ejemplo, Francia invadió a España y Napoleón Bonaparte hizo la Constitución en base a que estaba gobernando José Bonaparte. O sea, esa Constitución le daba privilegios a José Bonaparte que estaba rigiendo España. Por eso aquí empieza nuestra Constitución. Hay muchos parte de lo que al final, textos que tomaron al final, que también está en nuestra Constitución. Por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio, la detención legal, el habeas corpus, la prohibición de tortura, que si ustedes se dan cuenta, la inviolabilidad del domicilio está en nuestra Constitución, es parte de los derechos humanos. Entonces, esta Constitución, aunque dice que no tuvo vigencia, ¿por qué? Porque fue solo en esa parte en que gobernó José Bonaparte a España. Dice que
encontramos la Constitución de Bayona de 1808 y la Constitución de Cádiz de 1802. Dijimos que el proceso constitucional guatemalteco. El constitucionalismo guatemalteco se divide en dos periodos, preindependiente y periodo independiente. El periodo preindependiente es el que encontramos la Constitución de Bayona de 1808 y la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución de Bayona de 1808 se promulgó por José Bonaparte el 6 de julio de 1808 en la ciudad de Bayona, territorio francés, y se da en el marco de la invasión imperio napoleónico a España. Esta constitución fue impuesta por Napoleón a España. Dicha constitución no tuvo vigencia real en América, o sea que esa constitución no fue ni tuvo vigencia en América, solo en España, y porque fue dictada o fue hecha por Napoleón en beneficio de beneficiar más que todo al gobierno que estaba su hermano José Bonaparte. Dicha constitución no tuvo vigencia real en América. Es el antecedente más antiguo de nuestra organización constitucional. Fue por este texto que los americanos se enteraron de la posibilidad de una forma de convivencia sobre las bases modernas. La Constitución se componía de 146 artículos, la mayoría destinados a la estructura del Estado. Reconoce algunos derechos para los habitantes de España, los que luego constituiría en pilares de nuestras futuras constituciones. Tiene la inviolabilidad del domicilio, la detención legal, el habeas corpus, la prohibición de la tortura. Esto está en la página 96. Yo no puedo ponerme ahorita con ustedes a leer punto por punto e ir analizándolas porque para empezar ya empezamos tarde. Son las 7:55 y todavía nos hace falta ver más contenido, que llegamos a las 9. Yo sé que ustedes ya van a estar cansados porque acaban de terminar con la licenciada Lady. Algunos no han cenado, están cansados porque es agotador salir de una clase y volver a entrar a otra. Yo les suplico que traten las maneras, siempre les insisto en leer, porque si no, cuando vienen a mi clase no van a entender nada de lo que yo les estoy diciendo. Entonces esto va a ser lo complicado porque yo les quiero preguntar, quiero que ustedes, no sé, al menos que hayan leído las diapositivas que les mandé desde la mañana y que para que ahorita en la noche pues al menos tengan una idea, porque no me puedo dar el lujo de leerles y irles explicando. Lo lógico fuera que ustedes leyeran y ahorita me preguntaran algo de la Constitución de Bayona. Licenciada, en mi caso no me dio tiempo de leer las diapositivas porque no me salí de trabajar, me conecté a la clase y ahorita se empezó la otra clase. También va. Licenciada, ¿Qué más? con respecto a las diapositivas, yo leí, pero fíjese que en Classroom usted subió 2 veces las mismas diapositivas de las de ayer, entonces yo pensé que la clase de ayer la iba a repetir hoy. O sea que estas no las subí. Lo mismo me pasó a mí, Dicta. Esas no están en clase. Santo Dios. Entonces, Yo voy a buscar las otras, andaba. También, pero no encontré también. ¿por qué no me mandaron un mensaje? Porque yo hubiera revisado. Entonces les mandé las mismas, no les mandé estas. Entonces, ahorita al finalizar la clase, voy a tratar de enviárselas nuevamente porque la verdad yo estaba tan precisa porque la verdad no tengo tiempo, jóvenes, y dije yo mejor se las mando de una vez para que ellos en el transcurso que tengan, pues las lean o algo, porque ya después no tengo tiempo, entonces les mandé las mismas.
Es que estas que tiene ahorita en pantalla fueron las que envió, pero ahorita en la noche, ¿verdad, Ligda? No fue la que estaban en A su WhatsApp. WhatsApp, pero en Classroom no, ¿verdad? No, por eso ahorita las voy, entonces se las estoy viendo. Gracias, licenciada. Ahorita las voy a corregir, y si no, no puedo después corregir. En lo que estoy ahí, denle una leidita a lo que nos toca ahí para que... Bueno. Ahora vamos a la Constitución de Cádiz. Dice que la Constitución política de la monarquía española, más conocida como la Constitución de Cádiz, se promulgó el 19 de marzo de 1812. Consta de un total de 384 artículos. El aporte de dicha Constitución se puede sintetizar de la siguiente forma: el ingreso de España al constitucionalismo, la representación nacional basada en la igualdad de ciudadanos, representación política nacional, la división de poderes. El constitucionalismo, búsqueda de la limitación de los gobernantes de la posesión, de lo que no es suyo el poder, a través de instituciones que permitan a los destinatarios del mismo constituirse en detentadores supremos en dos grandes áreas: limitación del poder absoluto de los gobernantes a través de instituciones de gobiernos adecuadas y justificación y consensual de la obediencia y la autoridad. ¿Qué pasó con esto? Francia invadió a España. Napoleón hizo la Constitución de Bayona. Era autoritaria, tenía pocos derechos que favorecieran al ciudadano, más al gobierno. Entonces, ¿qué pasó con esto? Vino y se levantaron los ciudadanos españoles en contra de José Bonaparte y formaron la Constitución de Cádiz. Por eso dice aquí, empieza el constitucionalismo. ¿Por qué? Porque en base a esto se empezó a dar la división de poderes. Ya aquí mismo dice, limitación del poder absoluto de los gobernantes. Entonces, ahí empezaron con esta Constitución de Cádiz a que ya hubiera división de poderes. ¿En qué sentido? De que no solo que aquí empezara la separación de funciones y que el gobierno fuera, el poder del gobierno fuera limitado y hubiera también participación ciudadana en la representación nacional basada en la igualdad de ciudadanos, basada en la idea individualista, que el ciudadano igual en derecho a todos los demás de la única base de la organización política. Así se realizaron en Guatemala las primeras elecciones populares de nuestra historia. Podían votar todos los mayores de 25 años avecindados o residentes en la parroquia correspondiente. Además, que se instituyó la separación de poderes, también se hicieron las primeras elecciones. Aquí ya se le dio participación ciudadana, que el pueblo pudiera elegir a sus gobernantes. Por eso decía que también en Guatemala se promulgaron las primeras elecciones en base a esta Constitución y podían votar solo los mayores de 25 años. La división de poderes, soberanía nacional, que residía la separación de los tres poderes legítimos, legislativo, ejecutivo y judicial, y que la soberanía nacional residía en el pueblo. ¿Qué quiere decir?
que el pueblo democráticamente podía elegir a sus gobernantes. Si alguien leyó la página y tiene alguna duda, dígame, pregúnteme. ¿No? Licenciada, ¿Se manda? solo así como esa constitución de Bayona que dice que no tuvo, o sea, que nunca entró en vigencia, ¿verdad? O sea, como que solo se redactó y se hizo, pero no entró en vigencia. Sí, pero sí en parte de España, o sea, ahí como los franceses invadieron a España, entonces Napoleón hizo esta constitución para favorecer a su hermano. Por eso dice que en América no tuvo vigencia, pero sí en parte de España, o sea, en España donde estaba gobernando Napoleón y su hermano. O sea, que como quien dice, él la promulgó y solo él, digamos, hizo así como que uso de ella. Así. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron y se levantaron, podría decir, ciudadanos españoles en contra de esta constitución y hicieron la Constitución de Cádiz de 1812. Ya. Gracias, licenciada. ¿Qué manda? Con lo que estaba hablando de la Constitución de Cádiz, usted mencionó que en ese periodo los ciudadanos ya podían escoger a sus gobernantes, ¿va? Entonces, por decirlo así, esa Constitución la tomaron de ejemplo para hacerla de acá. También, por eso es que estamos empezando desde ahí, o sea, estamos tomando en base desde Bayona, desde la primera constitución que hubo y vamos a ver hasta la constitución de 1985, la que nos rige. Ah, bueno, entonces sí, gracias, licenciada. Estas son... O sea que la constitución es así como que a nivel mundial entonces que se empezó a realizar, licenciada. Sí, lo que pasa es que acuérdense que nosotros estuvimos gobernados por mucho tiempo por los españoles, porque ¿quién vino a descubrir América? España, o sea, los españoles. Nosotros fuimos parte de españoles, por eso se mezclaron, hay mestizos, porque inclusive los españoles tuvieron con las indias y se mezclaban con la parte indígena. Entonces, por eso hay criollos, porque nosotros somos parte, fuimos conquistados o descubiertos por españoles. Entonces vino Francia, invadió a España y España se levantó en contra de Francia y Francia tenía la Constitución de Bayona y se hizo, los españoles hicieron la Constitución de Cádiz en contra de toda el poder autoritario que tenía José Bonaparte en contra de ellos, ¿me entiende? Licenciada. ¿Qué más? Es que a mí me da como curiosidad todo eso de historia, pero entonces, cuando se hizo la Constitución de Cádiz, Guatemala ya estaba gobernada por los españoles, ¿verdad? Ahorita entonces ahí fue donde empezaron a crear la... Licenciada, yo tengo una duda que me surgió, pero no sé qué tan concreta debe ser, porque no sé si es que no logro analizar eso. Es que miren, pues yo me he dado cuenta, o sea, me di cuenta que, o sea, cada año, como que vienen como que reformando, actualizando, algo así, vi ciertas constituciones, yo estaba leyendo, y hay unas que contienen, por ejemplo, si no estoy mal, una contiene 268 artículos, en otro año ya contenía 114 artículos y disposiciones transitorias y todo esto, pero mi duda en sí es, la que se va quedando en años atrás, o sea, se elimina totalmente y se hace una nueva, o solo se va como que derogando, decretando, no sé, eso es lo que no logro captar. Por ejemplo, la de Bayona tenía 146 artículos y fue publicada el 6 de julio de 1808. Esa era una constitución, pero que gobernó
los franceses a los españoles. ¿Qué pasó? 3 años después, el 19 de marzo de 1812, hicieron la Constitución de Cádiz con 384 artículos. ¿Y qué dice aquí? Que la Constitución de Bayona no entró ya en vigencia. Esa se quedó sin vigencia, ya no se iba a aplicar esta Constitución de Bayona, sino que la que se iba a aplicar era la de Cádiz. Eso es lo que quiere decir. Quedó anulada, por decirle. Ya no se podía aplicar, sino que la... Hacían totalmente artículos nuevos. Y hay algunos que se van copiando, porque por ejemplo, si vio usted, está la inviolabilidad del domicilio, vamos a ir viendo que traen casi la misma secuencia. Puede ser que no haya entrado en vigencia, pero de ahí se rescataron varios artículos o varias cosas para la de nosotros. Por eso le decía, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio, nosotros también la tenemos. No sé en qué artículo, creo que es en el artículo 4 de nuestra Constitución. Busquen en su Constitución. Miren, la detención legal la tenemos en el artículo 6 de nuestra Constitución y está en la Constitución de Bayona. ¿Tienen su Constitución? Sí, licenciada. Entonces, miren, esa es de ahí, artículo 6 de la Constitución que nos rige y está en la de Bayona. O sea, de ahí, por eso es que estamos empezando cómo empezó el constitucionalismo en Guatemala, y se está dando el proceso hasta nuestros días. La detención legal, ¿verdad, licenciada? La que está en el artículo 127. Legal, artículo 6, y está en la Constitución de Bayona, detención legal. Tienen la página 96 de su libro, ¿verdad? Sí, en el artículo 127 dice ahí que está. Pero en esa Constitución, ¿verdad? En la de Bayona. Así es. Exacto. Sí, en la Constitución de Bayona. Exacto. El 127. Entonces, sí, licenciada, ya logré comprender, gracias. Ahí estamos. Así me gusta a mí que no quede ninguna duda. Estos artículos que dicen artículo 26, artículo 27 era de la Constitución de Bayona porque ella tenía 146 artículos. No es de nuestra Constitución. Aquí en nuestra Constitución está en el artículo 6 que tomaron de base de esta de Bayona. En la de Cádiz, aquí no se puede mencionar más, pero también hay varios artículos también importantes que se toman de base tanto de la de Bayona para hacer la de Cádiz, pero en beneficio ya de la población, porque aquí población podía votar, mayores de 25 años, división de poderes, y aquí empieza el constitucionalismo, donde empieza a limitar el poder de los gobernantes, donde empieza la división de poderes. Vamos al periodo independiente. Dice que Guatemala ha sido regulada por 2 constituciones de tipo federal, la de 1824 y 1921. Guatemala estaba formada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá. Era México, era una federación de estos países. Y hicieron una constitución, la de 1824, y hicieron la de 1921, donde quería que siguieran congregados estos países en federación. Y vamos a ir viendo cada una de estos. Por esto dice 2 constituciones de tipo federal y 6 constituciones de tipo estatal, de 1821 hasta la que no son 6 constituciones las que estuvieron antes de la de nosotros, la de 1985. Ello se origina, dice, debido a la inestabilidad política que ha sido el rasgo común durante el desarrollo de la sociedad guatemalteca. El país ha transitado por gobiernos de cortes conservadora, liberal, progresista y militar hasta llegar a la actual apertura democrática. Ustedes, yo a veces digo yo, gracias a Dios, me involucré en muchos cursos para poder venir y explicarles mejor esto. ¿Por qué? Porque en Historia Jurídico-Social de Guatemala ustedes tuvieron que ver el periodo conservador de Rafael Carrera, el periodo liberal.
de Justo Rufino Barrios y de Miguel García Granados, y militar, dice. En el tiempo conservador lo que predominaba era la iglesia, que favorecía, Rafael Carrera favorecía a la iglesia, le dio el diezmo, tenía muchas concesiones con la iglesia en el tiempo conservador. En el liberal, ¿qué pasó? Justo Rufino Barrios le quitó todo a la iglesia, inclusive lo del diezmo, y empezó aquí ya a quitarle el favoritismo a la iglesia, y tuvo una constitución también que la vamos a ver de 1871. Progresista, dice, ¿por qué? Porque en ese tiempo vino el periodo de Juan José Arévalo Bermejo, Jacobo Armes Guzmán, que fueron los únicos dos presidentes y en los únicos periodos que se pudo fomentar más el progresismo para Guatemala, y militar, porque a partir del golpe de Estado que le dieron a Jacobo Armes Guzmán, todos los gobernantes fueron militares, todos coroneles, capitanes, solo hubieron militares como presidentes hasta 1986, que fue electo el primer presidente democrático, el cual fue Vinicio Cerezo. Entonces todo esto nos lleva a constituciones que se hicieron durante todos estos periodos hasta nuestra época democrática, que fue la de 1986. Acá Licenciada. ¿Qué manda? Una duda. Así como la Constitución de México fue creada primero que la de Guatemala, porque tiene una similitud de la de Guatemala a la mexicana, ¿verdad? Lo que pasa es que, como vamos a ver la Constitución de 1824, que estaba constituida por los países, constituida la federación, incluyendo nuestro país, pero luego México se independizó de estas federaciones. Entonces ellos hicieron su propia constitución antes de hacerla nosotros. Por eso él fue un país independiente, y si ustedes se acuerdan, en Historia Jurídico-Social de Guatemala también ahí dice anexión a México, cuando Guatemala se quiere también liberar del yugo español con esta federación para irse anexa a México y empezar también nuestra propia independencia, porque esta federación conformada por los países centroamericanos estaba bajo el yugo de España, a pesar de que era una federación, pero seguía dominada por España. Licenciado. ¿Te mandan? Pero si no estoy mal, Guatemala estuvo gobernada, por decirlo así, por México durante 2 años, ¿verdad? Sí, o sea que eran parte de la federación que se sujetaba a esta constitución que vamos a ver, la de 1824. Dice, a cada nueva constitución le ha presidido factores tanto internos como externos que propiciaron el constitucionalismo guatemalteco, aunque ello no había significado la necesaria positividad de los derechos contenidos en las diversas constituciones. El 27 de diciembre de 1823, las Provincias Unidas de Centroamérica, reunidas en Asamblea Nacional Constituyente, promulgan las bases constitucionales de 1823. Con la base en la Federación Centroamericana, en dichas bases se crean los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, así como cada uno de los estados federados. O sea que en 1823 empiezan a formar la primera constitución de la Federación que incluía a esos países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y también estaba incluido México. Constitución Política de la República de 1824. Es decretada mediante la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de noviembre de 1824, en representación del pueblo de Centroamérica. Su vigencia se extiende hasta el año de 1838, habiendo sido objeto de reformas en 1835, con un total de 211 artículos. La Constitución adoptó un sistema semiparlamentario
bicameral, representativo y federal. Dentro de sus principales características se encuentra la de organizar la federación y la de otorgar derechos a sus habitantes. Dentro de las principales características de la Constitución se encontraba el gobierno, la religión de los ciudadanos, el poder legislativo, el Senado, poder ejecutivo por periodo de 4 años. Aquí en esta Constitución, miren, estaba de 4 años, porque acuérdense que antes era el presidente solo de 2 años en la Constitución. Luego entró el periodo de 4 años, que inclusive que no solo fuera el presidente, sino que también los alcaldes, porque alcaldes cada 2 años habían elecciones y ya lo traían o también lo vieron desde la Constitución de 1824. El Poder Judicial, garantías a la libertad individual. Esta está en la página 99. Dice en el gobierno de la religión en la página 100, el gobierno está en el artículo 8 de esa Constitución. Es representativo y federal. Su religión es la católica, apostólica y romana. Desde aquí se funda ya la religión que es católica. Todo hombre es libre en la república, no puede ser esclavo que se acoja a sus leyes, ni ciudadanos el que trafique esclavo. El poder legislativo de la federación reside en un congreso compuesto de representantes populares elegidos en razón de 1 por cada 30,000 habitantes. Senado, el artículo 89. Habrá un Senado compuesto de miembros elegidos popularmente en razón de 2 por cada estado. Se renovará anualmente por tercios, pudiendo sus individuos ser reelectos en vez sin intervalo alguno. Por eso dice que la Constitución era un sistema semiparlamentario bicameral, porque también estaba formado por cámaras y una de las cámaras era el Senado. Representativo, porque estaba el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que ahí el representativo pues era el ejecutivo, que hasta nuestros días nosotros somos un gobierno representativo. ¿Estamos ahí o alguna duda? Ahí estamos, licenciada. Vale. Ahora vámonos a la página usted de su libro, la 101, y vamos a ver la Constitución del Estado de Guatemala de 1825. El 11 de octubre de 1825 es aprobada la primer Constitución Política del Estado de Guatemala. No quiero que escuchen. La de 1824, ¿de qué Constitución estamos hablando o a quién gobernaba? Esa yo le entiendo que es de Centroamérica, licenciada. O sea, era para varios países. A la Federación de Centroamérica conformada por esos países centroamericanos. Por eso es que era semiparlamentaria, bicameral, porque eran varios estados y cada estado estaba formado por un senado. Entonces, por eso era así esa Constitución, pero era para estos países centroamericanos. Esta es la primera Constitución de Guatemala. Dice, el 11 de octubre de 1825 es aprobada la primera Constitución Política del Estado de Guatemala. Contenía un total de 268 artículos. Entre sus rangos más sobresalientes se pueden mencionar: establece que el Estado es soberano, independiente y libre en su gobierno y administración interior, limitando únicamente por la Constitución Federal. Tiene el poder legislativo, consejo representativo, poder ejecutivo, poder judiciario, separación de poderes, derechos particulares de sus habitantes, libertad, igualdad, seguridad y propiedad, libertad de emisión del pensamiento, libertad de acción, derecho de petición, inviolabilidad de la vivienda, detención legal. Miren, traen varios. Por ejemplo, en nuestra Constitución de
985, el derecho de petición, si ustedes quieren, lo pueden buscar en el artículo 18. Ahí dice. Derecho de petición. Artículo 18, No, Lita. dice entonces es el 28. Sí, el 28 es licenciado. 28 es derecho de petición, pero sí, derecho. Y tenemos otra vez la inviolabilidad de la vivienda. También la libertad de acción. La libertad de religión, que está en el artículo 36. Si miramos el artículo 6 de la detención legal. Y mira que dice artículo 33 en la página 103. Ningún habitante puede ser acusado, arrestado ni detenido, sin los casos determinados por la Constitución en la forma que ella prescribe. ¿Y qué dice el artículo 6? Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante de delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna u otra autoridad. Aquí solo decía que no podía ser arrestado sin... Ningún habitante puede ser acusado, arrestado ni detenido, sino en los casos determinados por la Constitución. Para llegar a hacer cada y ponerle las demás, por decirle, adecuarle a este artículo 6 de detención legal, se hizo un digesto constitucional con más de 1000 palabras que se repetían, que se hacían para darle y afinar la Constitución de 1985. La libertad de locomoción también está en nuestra Constitución. No les puedo decir en qué artículo, pero está y aquí dice: todo habitante del Estado libre de responsabilidad puede trasladarse a donde le parezca y dentro y fuera de la República y volver cuando le convenga. También está en nuestra Constitución la libre locomoción. Estamos ahí, yo no les... Licenciada, pero libertad de locomoción está en el artículo 26 de la Constitución. Pero aquí en dónde está, que no lo veo. Está en la página 105. Ya lo vi, licenciada, gracias. Yo no les... Estamos en la página 105, ¿verdad? Sí, licenciada. Entonces yo no le coloqué este decreto de fundación de la República de Guatemala de 1847, porque cuando yo empecé a leer este libro dije yo, qué raro, la historia se va a contradecir, porque yo me recuerdo claramente que en Historia Jurídico-Social de Guatemala, el que decretó que era república era Rafael Carrera, y al final de leer este párrafo dice, se los voy a leer porque yo no lo coloqué aquí porque solo es un decreto donde se estipula la República de Guatemala. ¿Por qué se le llama República de Guatemala? Dice que conforme lo apunta Luján Muñoz, a partir de 1838 había dejado de existir realmente la República de Centroamérica y cada uno de los estados venían funcionando como país independiente. Entonces ahí ya se empezaron a independizar porque nosotros
¿Cuándo es? 1821, dice la independencia, pero fue antes cuando nos independizamos legalmente ya de España, y todos estos países también se empezaron a independizar, ya no formaron la federación. Por eso esa constitución de 1824, Adelí, solo queda en parte de la historia, como la de Bayona, pero no deja de ser importante porque en base a esa se han fundamentado las demás constituciones, no solo la de nuestro país, sino que también ha servido de base para otros países. Solo era cuestión de tiempo que se ratificara lo que ya era un hecho. A partir de 1844 se dieron los pasos que conducirían al establecimiento oficial de la República de Guatemala. En esa época de 1845 a 1846 relata Luján Muñoz, el cónsul inglés Chamfliel tenía como sus colaboradores más cercanos a Manuel Francisco Pavón y a Luis Batres. A través de ellos y sus contactos con los ministros, promovió la idea de que Guatemala debía tomar la decisión de asumir totalmente su soberanía y establecer como país independiente ante la comunidad internacional. En los primeros 2 meses de 1847 tomó forma final el proyecto. Sobre este tema es nuestro criterio que el modelo republicano fue adoptado desde la fundación de la República Federal, artículo 1 y 8 de la Constitución de 1824, en la primera Constitución del Estado de Guatemala de 1825, artículo 39. Lo que sí es necesario destacar es la razón de ser de la denominada fundación de la República de Guatemala por parte del general Rafael Carrera. O sea, él fue el fundador, o sea, le colocó república, por eso nosotros la República de Guatemala, Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, ahora vamos a la Constitución de 1851. Desintegrada la Federación Centroamericana en forma que parecía ya irremisible por las continuas guerras e intervenciones ocurridas, el general Rafael Carrera emitió el 21 de marzo de 1847 el decreto erigiendo en la República del Estado de Guatemala. Esta situación obliga a una nueva regulación constitucional que efectivamente se hizo trabajar a la Asamblea Constituyente desde el 16 de agosto al 19 de octubre de 1855 para emitir el acta constitutiva. Esta es una acta constitutiva que se emitió con varios artículos donde la Iglesia le daba perpetuidad a Rafael Carrera, el cual nos gobernó por más de 30 años. Dice este documento se compone de 18 artículos y se llama Acta Constitutiva de la República de Guatemala. No es una constitución, es una acta que hicieron en favor de Rafael Carrera. ¿Por qué? Porque en uno de sus artículos exponen que él va a ser presidente hasta su perpetuidad. O sea, que no van a haber elecciones libres, sino que este señor va a gobernar. ¿Por qué? Porque esta acta es en tiempo de conservadores y Rafael Carrera gobernó en el tiempo conservador, beneficiando a la iglesia con tierras, con diezmo, o sea, estaba por eso un obispo, lo proclamó presidente hasta su perpetuidad. Entonces, presidente dice que está el presidente de la República, el Consejo de Estado, la Cámara de Representantes, Administración de Justicia y los Derechos Humanos. Pero antes que terminara el periodo de 4 años del presidente Rafael Carrera, un movimiento encabezado por el arzobispo logró que el 21 de octubre de 1854 se declarara que la suprema autoridad que reside en la persona de su excelencia, el general Carrera, a favor de la divina providencia y voluntad de la nación, no debe de ser limitación de tiempo, aclamándola en consecuencia su perpetuidad
y se modificó el acta constituyente, no porque el acta decía que solo podía gobernar 4 años, pero luego se modificó porque hicieron ese movimiento para que dijeran que Rafael Carrera hasta su muerte podía gobernar. Luego viene la Constitución de 1879. Aquí ya empiezan los liberales. La Constitución de 1879 tuvo como marco la denominada Revolución o Reforma Liberal de 1871. Este movimiento, encabezado por Miguel García Granados y por Justo Rufino Barrios, el primero fungió como presidente provisionario luego del derrocamiento del gobierno de Vicente Serna. El segundo gobernó de 1873 a 1885, en que muere en batalla. El 15 de marzo de 1879 quedó instalada la Asamblea Constituyente, dominada por los liberales, pero con representación de la minoría conservadora, lográndose que el 11 de diciembre se promulgara la Constitución con 104 artículos y con 5 disposiciones transitorias. Dentro de sus regulaciones principales se encuentran las siguientes: sistema de gobierno y división de poderes, poder legislativo, ejecutivo, Consejo de Estado y poder judicial. Esa está en la página 107. ¿Sí? Están en la página. Sí, licenciada, vamos, por lo menos yo sí voy de pie con usted. Sí, Ligda, yo igual. Sí, también. Gracias. Y si ustedes se dan cuenta, yo les pude mencionar ahí, y hay también garantías constitucionales en esta Constitución de 1879, que son libertad, igualdad, seguridad de la persona, derecho a la educación, libertad de locomoción, libertad de industria, derecho de propiedad y propiedad privada, derecho de petición, libertad de religión, derecho de asociación y reunión, libertad de emisión del pensamiento, salario justo, detención legal, derecho de defensa, el habeas corpus e inviolabilidad de la correspondencia y de documentos del domicilio. ¿Hay o no mucho de esto en nuestra Constitución? Sí, licenciada. Es que aquí fue donde ya se empezó a ¿cómo se llama eso? A darle así como más derechos al pueblo, ¿verdad? Sí, a darle la garantía. Aunque estábamos limitados porque Justo Rufino, a pesar de que tenía supuestamente beneficios para nosotros, también se logró ser un gran terrateniente, porque él se apoderó de muchas caballerías de café en Guatemala, porque ahí también empezó la producción del café. Primero era la grana y la cochinilla en el tiempo del conservador Rafael Carrera, pero luego en el movimiento liberal que encabezaron estos dos señores para derrocar o quitar a Rafael Carrera, y aunque este señor, ¿se acuerdan que murió de cólera? Y decían que había estado aquí en nuestro municipio, vivió un tiempo. Entonces, estos se organizaron porque el poder conservador, como les dije, estaba protegiendo mucho a la iglesia. Estos también vinieron a formar un movimiento liberal para darle más derechos a los ciudadanos, pero también a veces en la historia, como decía alguien, solo cuentan lo que conviene, pero no dicen también realmente la verdad, porque Justo Rufino Barrios, además de ser un gran terrateniente con un montón de tierras, beneficiaba también a sus coallegados o a las personas también que tenían tierra igual que él, solo que también no marginaban mucho a la clase pobre, asalariada, que no les daban su salario. Entonces vamos a empezar ya con la Constitución. Esta es la otra que aquí la incluyen de 1921, porque se acuerdan que les dije que en el periodo preindependiente habían sido dos constituciones federales, la de 1824 y la de 1921.
Esta está en la página 110. Y mire a Leli para que le entienda un poquito más. No sé si ya llegó a la página 110. Sí, Ligda, voy de pie con usted. Entonces, mire, pues dice esta constitución, o sea, la constitución que estábamos viendo, la de 1879, dice, esta constitución fue reformada 8 veces, en 1885, 1887, 1897, 1903, 1921, mire, 1927, 1935 y 1941. La mayoría de las reformas eran tendentes a modificar lo referente al periodo presidencial y de esa manera lograr que se mantuviera el presidente actual en el mismo. Vamos a leer. El Poder Ejecutivo en la página 107, regresemos a la página 107. Poder Ejecutivo, artículo 64. Un ciudadano con el título de presidente de la República ejerce el Poder Ejecutivo y será elegido popular y directamente. Para ser elegido presidente se requiere ser natural de Guatemala o de cualquiera de las otras repúblicas de Centroamérica, ser mayor de 21 años, estar en el goce de los derechos de ciudadanos, ser del Estado seglar. Artículo 66, el periodo de la presidencia será de 6 años. En la de 1824 era de 4 años. Aquí la reformaron para 6 años. Por eso dice que varias reformas eran para reformar el periodo presidencial, cuánto tiempo tenía que estar el presidente en el poder. O sea que así también sufrían varias reformas. Por eso es que nuestra Constitución, al final de estar con tanta reforma que se le fue haciendo, se concluyó que solo se podía reformar a través de una Asamblea Nacional Constituyente y se quedaron varios artículos petros que esos no se pueden reformar de acuerdo a todos estos acontecimientos históricos que se daban cada poco, reformar. Aquí dice que podía ser de cierta edad el presidente, de 25. En nuestra Constitución quedó de 40 años. O sea, miren, todo esto se fue reformando poco a poco, pero conforme el tiempo y en base a estas constituciones. La de 1921. Esta constitución fue producto de un intento por restablecer la Federación Centroamericana. Se aprobó un texto moderno que nunca cobró vigencia por los delegados de 4 países del área centroamericana: Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Es necesario aclarar que en su primer artículo la Constitución establece que Guatemala, El Salvador y Honduras constituyen la federación. En su segundo artículo indica que Nicaragua y Costa Rica también deben de integrarla, dejando abierta esta posibilidad. La citada Constitución aseguraba a sus habitantes la vida, honra, seguridad, individualidad, libertad, propiedad, igualdad y el derecho de defensa. Y además abolió la pena de muerte en uno de sus artículos. Lo avanzado de la misma permitió establecer derechos sociales, ya que el título 8 contempló lo referente al trabajo y cooperación social. Entre los derechos y las instituciones que establecieron se encuentran las siguientes: abolió la pena de muerte, reconoce el derecho de votar a las mujeres, prohíbe los monopolios, se establece el amparo como medio de defensa, no hay prisión por deuda, limitación a la jornada de trabajo, descanso y responsabilidad de los patronos, protección a mujeres y menores trabajadores, derecho a la huelga y seguridad social. Esta es una de las constituciones que ayudó también a la elaboración del Código de Trabajo, porque si ustedes se dan cuenta hay mucho: seguridad social, derecho a huelga, protección a mujeres y menores trabajadores que están incluidas en el Código de Trabajo. También esta constitución, solo que esta se emitió para querer
que nuevamente se volviera a formar la Federación de los Países, aunque ya estaban cada quien en su país, en su estado y realizando sus constituciones, o ya estaban gobernados por sus propias constituciones, y esta quería que nuevamente se unieran a unir los países. Vamos a la Constitución de la República decretada por la Asamblea Constituyente el 11 de marzo de 1945. Esta está en la página 113. En el contexto de la denominada Revolución de Octubre de 1944, que se orienta a derrocar la dictadura de Jorge Ubico, quien había gobernado de 1931 a 1944, el 15 de marzo de 1945 se aprueba la Constitución Política de la República de Guatemala. Se encontraba contenida en 212 artículos, albergando grandes innovaciones en materia social, producto del clima internacional imperante, luego del final de la Segunda Guerra Mundial. Así, esta Constitución se promulga el 11 de marzo de 1945. Tiene vigencia hasta el año de 1954. Rigiendo durante los gobiernos de Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Armes Guzmán. Este último irrumpió por la denominada Contrarrevolución de 1954. Su constitucionalismo social encuentra plena acogida en la Constitución de 1945 y el Estado se organiza y se basa en el principio de la división de poderes, quedando estructurado así: organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Dentro de las principales regulaciones contenidas en la Constitución se pueden señalar garantías sociales. Se prohíben los latifundios, autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ejército apolítico y derechos electorales. En esta Constitución fue donde se le proclamó la autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta Constitución de 1945 fue una de las más importantes y estuvo vigente hasta 1954 y, como les decía, fue gobernada por estos dos grandes hombres que quisieron llevar una visión más a futuro a nuestro Guatemala, y si hubieran existido gente o nos hubieran seguido gobernando gente como estas personas, nuestro país fuera totalmente diferente. Dice aquí, se prohíben los latifundios. ¿Por qué? Porque uno de lo que más se le atribuye a Jacobo Armes Guzmán fue que vino y quiso quitarle a la United Fruit Company todas las tierras que tenían ociosas para dárselos a los campesinos, ya dárselas en propiedad o bien para arrendárselas y que no les cobrara tantos intereses, sino que como estaban no las cultivaban y eran grandes cantidades de caballería, se las estaba dando a la gente que no tenía, y se promulgó el decreto 900 con la reforma agraria. Entonces también, por ejemplo, Juan José Arévalo Bermejo hizo el Código de Trabajo, hizo escuelas oficiales, habían guarderías para las mujeres que trabajaban, hubieron buenos salarios, hubieron muchas cosas buenas que ellos hicieron, y también, por ejemplo, se rompió el monopolio de los puertos. Jacobo Armes Guzmán dio que se quitara eso y se diera más opción a que no estuviera monopolizado los puertos, sino que se diera más. Se dio también lo de la energía. O sea, hubieron muchos beneficios que estos dos incluyeron en esta Constitución de 1945. Luego de esta Constitución, que fue hasta 1954, ¿por qué? Porque fue cuando entonces despojaron del poder a Jacobo Armes Guzmán y crearon esta Constitución de 1956. No, sino que
no la quitaron, lo que si vienen y vienen reformando. La de 1945, con esta, 1956 reformaron la de 1945 por la de 1956. ¿En qué? Debido al movimiento de la contrarrevolución de 1954 bajo el mando del coronel Carlos Castillo Armas, quien llegó a la presidencia después de una sucesión de juntas militares posteriores al derrocamiento de Jacobo Armes, apoyado en el gobierno norteamericano de la época y diferentes sectores nacionales como la Iglesia Católica y la burguesía latifundista, se deroga la Constitución de 1945, entrando en vigencia posteriormente la Constitución de 1956. Las diversas medidas de tipo social adoptadas por los gobiernos de la Revolución inquietaron a los sectores poderosos, tanto nacionales como extranjeros, que tenían intereses económicos en el país. La medida más inquietante fue la reforma agraria. En razón de ello, las principales medidas del gobierno de la contrarrevolución fueron las siguientes: devolución a la burguesía de los bienes agropecuarios perdidos mediante la aplicación de la reforma agraria. En la de 1945, además de hacer el decreto de la reforma agraria, que era un decreto 900, que les digo, quitaba las tierras ociosas a esta gran compañía, la United Fruit Company, vino y la abolieron. Anularon, derogaron el decreto. ¿Para qué? Para devolverle. Y les quitaron las tierras a los campesinos que se las habían dado para regresárselas a la burguesía. La restitución al patrimonio del Estado de las fincas nacionales que habían sido otorgados en usufructo vitalicio o arrendamiento. Habían varias fincas que pertenecían al Estado también, que Jacobo Armes Guzmán se las había dado a los campesinos, ya sea en usufructo vitalicio y en arrendamiento. Entonces también se las quitaron a los campesinos que les habían cedido la tierra. Derogaron el decreto 900 de la reforma agraria promulgado en el estatuto agrario. En vez del decreto 900 crearon un estatuto agrario, pero si miramos este estatuto agrario no tiene nada de beneficio a los agricultores. Al contrario, ese solo se trata de quitarle las tierras a los campesinos para regresárselo a la burguesía terrateniente, y se habla también de arrendamientos, pero arrendamientos con altos intereses, nada que con usufructo vitalicio, que la persona podía tener su tierra, seguirla arrendando, pagando hasta que ellos fallecieran. Se podía, por eso era un usufructo vitalicio. La devolución inmediata de la United Fruit Company de las tierras que le fueron expropiadas. Esta constitución fue la peor. ¿Por qué? Porque solo vino a beneficiar a los terratenientes, porque vino a quitar todas las mejoras que había tenido la de 1945 para darle vigencia a la de 1956. Lo que yo no quiero que me confundan es que sí traen arrastrado varios artículos, varias cosas que sí iban a favorecer, pero esta vino a favorecer sí una parte, un 30% tal vez a los ciudadanos y el 70% a los terratenientes. ¿Alguna duda? Esta estaba en la página 119, la de 1956. Pasamos a la de 1965, que está en la página 121. Seguimos con, dice, se regula la libertad religiosa, autorizándose el culto privado y público, estableciendo también la libertad religiosa, las escuelas oficiales, el derecho a la asociación con fines religiosos. La Iglesia Católica se le conoce su personalidad jurídica y el derecho de adquirir bienes y disponer de ellos con fines religiosos de asistencia o educativo.
Se reconocen derechos sociales, entre ellos el derecho al trabajo, a la familia, a la educación y a la cultura. La organización del Estado se mantiene bajo el principio de división de poderes en organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Y pasamos a la de 1965. Alguien que, Daisy, ayúdame a leer esa diapositiva, por. La inestabilidad política del Estado guatemalteco es evidente, así como las consecuencias del golpe de Estado, protagonizado por el ejército el 31 de marzo del coronel Enrique Peralta Zurdia, que pasó a ser jefe de Estado, centralizando los poderes en su persona. Declaró ilegales los partidos políticos y suspendió la vigencia de la Constitución por el tiempo que fuera necesario. El 26 de diciembre de 1963 se dictaron medidas para la convocatoria a una asamblea constituyente. La asamblea se instaló el 6 de julio de 1964 y el 15 de septiembre del año siguiente se promulga una constitución desarrollada con 271 artículos en su texto y 11 disposiciones transitorias y finales. Dentro de los principales cambios que contiene esta constitución, es de importancia anotar los siguientes: aumento del número de afiliados para constituir un partido político, la creación del registro y del consejo electorales, crea la Corte de Constitucionalidad como parte del organismo judicial y restablece el Consejo de Estado. La estructura del Estado quedó configurada siempre bajo el principio de división de poderes de la siguiente forma: organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial. Gracias. Si nos damos cuenta, aquí crea y aquí empieza, miren, todavía empezamos más con ganas el constitucionalismo, que crea la Corte de Constitucionalidad, pero esta como parte del organismo judicial. En su artículo 262 de esta Constitución de 1965 dice: la Corte de Constitucionalidad se integrará por 12 miembros en la forma siguiente. ¿Por cuántos miembros se integra la Corte de Constitucionalidad en nuestro tiempo? ¿Cuánto vale el cuadro comparativo? 10. Reina ya tiene 1. Solo es sobre 9, lo voy a calificar. La Corte de Constitucionalidad de nuestro país se conforma de 5 titulares y 5 suplentes. Aquí dice que eran 12 miembros de la forma siguiente: el presidente y 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia designados por la misma y los demás por sorteo global que practicará la Corte Suprema de Justicia entre los magistrados de la Corte de Apelaciones y de lo contencioso administrativo. Presidida la Corte de Constitucionalidad por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos magistrados componen la Corte Suprema de Justicia? No, son 5, licenciada. Esa es la Corte de Constitucionalidad. 5 titulares y 5 suplentes. Y la Corte Suprema de Justicia son 13 magistrados. Aquí la Corte de Constitucionalidad pertenecía al organismo judicial. En cambio, ahora es un órgano independiente de justicia constitucional y cuyo fin esencial es que se respete lo plasmado en la Constitución. Constitución Política de la República promulgada el 31 de mayo de 1985, página 124. Jennifer, ayúdame a leer esa diapositiva. Jennifer Herrera. ¿Cuál de las dos? Ah,
Es que no sé cuál de las dos Jennifer le hablan. Herrera. La diapositiva que está ahorita. Sí. Dice, el 23 de marzo de 1982 se produjo un golpe de Estado en el que una parte del ejército ejerció una acción contra la cúpula de institución a la que responsabilizó de una situación de desorden y corrupción. Asume el mando un triunvirato, un triunvirato militar. Se metieron 3 leyes que ayudaron con el proceso de transición, las cuales fueron la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, la Ley de Registro de los Ciudadanos y la Ley de Organización Política. Se producen cambios dentro del mando militar y asume el Ministerio de Defensa de ese entonces general Óscar Humberto Mejía Victores, quien convocó a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, cargada a elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Dice lo mismo. Constitución y 2 leyes constitucionales, electorales y la referente a las garantías constitucionales. Ahí iba. Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente encargada de elección de una Asamblea Nacional. Sí, lo repetí 2 veces ya. El 31 de mayo de 1985 se promulgó una constitución bastante desarrollada, la cual contiene 281 artículos y 22 disposiciones transitorias y finales. De dicha constitución es necesario destacar el carácter pluripartidista de la Asamblea Nacional Constituyente, que la formuló. Su carácter pluripartidista derivó de que diversas concepciones y tendencias políticas lograron representación en ella. Su formulación se basó en el consenso y la negociación, ya que no existía una bancada que contara con la mayoría de votos. Como bien lo señala la misma Corte de Constitucionalidad, la Constitución de 1985 pone énfasis en la primacía de la persona humana. Esta es cuya finalidad que tiene la Constitución, el cual es satisfacer las necesidades, el bien común y dándole primacía a los ciudadanos. Esto no significa que esté inspirada en los principios de individualismo y que por consiguiente tiende a vetar la intervención estatal, en lo considere que protege a la comunidad social y desarrolle los principios de seguridad y justicia a que se refiere el mismo preámbulo. Nosotros vamos a ver la Constitución que tiene sus 2 partes, dogmática y orgánica, y su estructura. Ese ahí se las dejo porque no nos hacen falta todavía 3 diapositivas. Ahí dice lo que les estaba leyendo. Dentro de sus disposiciones más importantes, es de importancia mencionar los siguientes títulos destinados específicamente a un título destinado a los derechos humanos, reconocimiento de la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos, reconocimiento del derecho a la legítima resistencia, reconocimiento de la diversidad cultural, étnica y lingüística y reconocimiento del pluralismo político. Eso es lo que incluye nuestra Constitución. Vámonos a la página 127. Y dice artículo 34, es por eso, si no le entendemos a lo que es el pluralismo político. Aquí dice el artículo 34, derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Artículo 223, libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. A eso se le llama pluralismo político, que tenemos derecho a asociarnos. ¿Para qué? Para proteger
nuestros derechos, como por ejemplo la asociación civil, que es la encargada, pues que haya una aquí en Colís, yo no sé si están debidamente registrada, pero son asociaciones que están respaldadas por la Constitución para proteger y velar por nuestros derechos. Y también este otro artículo que es que tenemos derecho también a formar o ser parte de una asociación de un partido político. A eso se reconoce el pluralismo político. Y aquí que es importante que nuestra Constitución ya incluye por separado. Esta Constitución incorpora 3 instituciones que son congruentes con las aspiraciones de carácter democrático del pueblo guatemalteco y por su actuar llega a constituirse como ícono de la democracia guatemalteca. Dichas instituciones son las siguientes: la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral. Si bien la Corte de Constitucionalidad ya había sido contemplada en la Constitución de 1965, ahora se regula con un tribunal permanente de jurisdicción privativa e independiente. Sus miembros son electos de forma diversas y sus funciones son más amplias, están contenidas en los artículos 268, 69 y 272 de la Constitución. El artículo 274 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula el Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar la administración, ejercerá su cargo por un periodo de 5 años y rendirá informe anual del Pleno del Congreso con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. Reformas que se hicieron en 1993 a la Constitución. El país atraviesa una situación Jessica Valenzuela, léase la diapositiva. La que está en pantalla, licenciada. Reformas de 1993. En 1993, el país atravesaba una situación política difícil. Diferentes grupos de la sociedad exigían la depuración institucional. El presidente constitucionalmente electo, Jorge Serrano Elías, emitió un decreto denominado Normas Temporales de Gobierno, en el cual pretendía disolver el Congreso, remover a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Procurador de los Derechos Humanos, suspender la vigencia de más de 40 artículos de la Constitución. Como consecuencia de lo anterior y de otros actos llevados a cabo por el presidente, se le tuvo por separado de su cargo y debido a que el vicepresidente de la República presentó su renuncia. El Congreso nombró nuevo presidente y vicepresidente para que se concluyeran los mandatos de estos. La sociedad continuaba exigiendo una serie de cambios que solo podía realizarse a través de las reformas a la Constitución. De esa cuenta se llevaron a cabo reformas a la Constitución de conformidad con el Acuerdo Legislativo 18-93 del Congreso de la República de Guatemala, de conformidad con el procedimiento establecido en la misma, en el artículo 280, habiéndose aprobado por la sociedad mediante la consulta popular. Gracias. Ustedes miran esto que estaba en la página 136, pero si vamos a la página 130 y miramos el organismo legislativo y se lee aquí, entre las reformas que se le hicieron al organismo legislativo fue la peor.
para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos los diputados. Esas fueron una de las reformas que se le hicieron a la Constitución en 1993. También aquí, si me hacen favor de leer, está el decreto que hizo Serrano Elías, donde promulgó que se quedara por eso se dio un autogolpe, y aquí impera la soberanía de la Corte de Constitucionalidad, donde ellos se reunieron y reestablecieron a la normalidad al país, porque Serrano Elías, pues, había, como dice ahí, ¿qué? Remover a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, remover al Procurador de los Derechos Humanos, suspender la vigencia de más de 40 artículos de la Constitución. Y esto está aquí en la página 143, lo que la Corte de Constitucionalidad, donde reiteró y dio nuevamente al país, lo reinstaló, pero con las reformas que se hicieron, están aquí las que se hicieron. Entonces yo necesito que sí lean un poco de esto, porque esto fue de trascendencia para nuestro país y importante, porque ya fue, gracias a Dios, el último golpe de Estado que se dio. Entonces, ¿de qué página, licenciada, perdone? Ahorita leo. Son las 138, donde decretó el 25 de mayo de 1990 normas temporales de gobierno. Eso fue el decreto que hizo Ríos Montt. Aquí y está lo que esta es una sentencia de la Corte, la del 140, sentencia del 25 de mayo de 1993, dictada por la Corte de Constitucionalidad. Les voy a leer un pedacito, aunque ya es noche, si no la leen ustedes, pero aquí dice: considerando, esta Corte ha declarado en reiteradas oportunidades que uno de los principios fundamentales que informa al derecho guatemalteco es de la supremacía constitucional, que implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución y está como ley suprema, es vinculante para gobernantes y gobernados a efecto de lograr la existencia y consolidación del Estado constitucional de derecho. La superlegalidad constitucional se reconoce con precisión absoluta en determinadas normas de la Constitución, a saber, el artículo 44, que dice que serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otra orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza, 175 y 204. La Corte aquí hizo valer el principio de supremacía de la Constitución sobre este decreto de normas temporales que hizo el gobierno Serrano Elías. Esta es una de las sentencias de la Corte donde el principio de supremacía constitucional forma jurisprudencia, porque está esta Corte, está esta sentencia y hay dos más que siempre señalan este principio de supremacía constitucional. Entonces, por eso, este es el principio de supremacía constitucional, tiene jurisprudencia. ¿Qué párrafo fue el que leyó, Lita? Disculpe, me perdí ahí en ese pedacito, considerando que... En la página 140 y en la 145, primer párrafo donde dice considerando. 45. O sea, la 141, considerando, dice, en la primera.
141. No, Ligda, no la encuentro. Está la 140. Pero sí está, licenciada. Sentencia del 25 de 1993 dictada por la Corte. En la 141. Es la 141. Ah, va, sí, ya, Ligda, disculpe, gracias. No, lo importante es que llevemos la lectura. Toda esta es la sentencia de la Corte. De aquí desde la página 140. Por lo tanto, hasta la 143. Ahí está parte de esa sentencia donde restableció al orden constitucional, ya que Serrano Elías prácticamente es como vulgarmente se podría decir, estábamos en toque de queda, pero ahí prácticamente, o sea, sí como hemos estado todo el país, pero aquí todas las leyes estaban en stand-by, no se podía aplicar nada porque él prácticamente había destituido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, nos quedamos ahí. Feliz noche. Nos miramos el... Feliz noche, licenciada. Les encargo que cuando les mande diapositivas repetidas, me pongan un mensajito, por favor, porque yo de tan ocupada que he estado, se las quería mandar y les mandé las que no eran. Siempre la que tenga un poquito más de tiempo que me haga favor de avisarme o de revisarlas. Está bien, Ligda, gracias. Está bien, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.